¿Qué le exigiría a las FARC en este punto concreto de la sustitución de cultivos ilícitos? Porque vemos que los campesinos ponen su trabajo, arrancan y resiembran, el Estado pone el dinero, la fuerza pública pone su integridad y su vida, y las FARC, ¿qué están poniendo? ¿Qué están haciendo? ¿En qué están ayudando? Bueno, esa pregunta me parece fundamental. Una noche prácticamente yo levanté la mesa. Estábamos incluso muy cerca de las elecciones. Eran hacia las 9 de la noche, porque nosotros pedíamos un compromiso claro de las FARC de retirarse del narcotráfico. Y finalmente prácticamente se rompió, los países garantes aparecieron, ayudaron, y prácticamente en forma textual el acuerdo lo que dice es: las FARC se comprometen a romper todo vínculo con el narcotráfico y a cooperar con el Estado en la solución del problema mundial de la droga. Luego ahí hay un capítulo que falta, que es esa cooperación. Hasta ahora lo que ha ocurrido es, en las zonas donde se han logrado acuerdos con las comunidades, las FARC lo que han hecho es avalar el acuerdo o apoyarlo o promoverlo, y eso ha ocurrido en el Putumayo, en los sitios donde realmente ya se están desarrollando programas voluntarios. Pero claro, falta descubrir las rutas, contar la verdad, y ahí donde es el eslabón que falta, al cual ya me referí, pues la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Y eso se ha demorado, repito, por demoras en el Congreso. Dijéramos, quiero ser pues un poco más suave, no digamos pues torpedear, pero digamos, hombre, este es un tema demasiado importante para que el Congreso solo haya desarrollado el 20% de la legislación que necesitamos. Claro, pero creada la Jurisdicción de Paz, la culpa no ha sido ni de los congresistas ni de los opositores, sino de los propios funcionarios de la JEP que están, usted ya lo sabe, en plenos zafarranchos. Sí, primero sí hubo, yo sí digo que hubo responsabilidades en el Congreso. En la Cámara, la ponencia estuvo varias semanas en un anaquel por allá, en lo más bajo del escritorio del presidente de la Cámara. No, aquí hay muchas responsabilidades. Bueno, luego esa pelea en la jurisdicción, bueno, es que yo digo que nos está pasando lo que no podía pasar. Pues esto sí ya es verdaderamente una desgracia. Hombre, tenemos que sacar esto adelante, eso es lo que yo estoy pregonando. Es decir, yo entiendo las discusiones, sé que he sido objeto de 1000 ataques, ya ni siquiera me preocupa eso, porque este no es un problema mío. Pero Colombia no se puede dar el lujo de regresar. A mí sí me parece que, a mí no me cabe en la cabeza que un país resuelva generar unas condiciones que pueden terminar en la reactivación. Esa discusión la tuve yo con el doctor Álvaro Uribe, y como no es reservada, se las voy a contar. Cuando estábamos en lo del no, sí, el doctor Uribe me dijo: no le presten la atención a esos señores de las FARC, esos señores ya no van a combatir más, y entonces ¿por qué tenemos que gastar tanta energía en ellos? Y le dije: no, yo discrepo en una cosa, doctor Uribe, que el secretariado no vaya a combatir, no lo sé, realmente pues tienen edad y probablemente otras condiciones, pero esa es una organización que tiene base. Luego, si el mensaje que llega ya permanentemente es: vamos a cambiar el acuerdo, en los dos elementos centrales del mismo, porque de volverlo trizas pasaron a reestructurarlo, pero no. La esencia sigue siendo la misma: participación política de las FARC y jurisdicción especial. Ese mensaje, ¿cómo no va a generar pues disidencias, inestabilidad, cuando un Estado lo que tiene que hacer es cumplir la palabra? Y en el pasado, en muchas ocasiones, el Estado colombiano ha incumplido la palabra y lo que ha generado es nuevos ciclos de violencia. Eso es lo que yo quiero transmitir a los colombianos. ¿Pero usted cree que es solamente por los problemas en la implementación? Porque de disidencias de las FARC conocemos desde el primer momento, que no quisieron el Frente Primero. Es decir, hay unos que sí, tenían la decisión de no ser parte del proceso. Estoy de acuerdo, yo tengo el compromiso de no exagerar y de hablar con toda lealtad. Sí, yo no digo que esa sea la única causa, digo que puede ser y puede concurrir con otras causas. Claro, desde el principio hay 1000 declaraciones mías en aquella época, incluso creo que contigo, donde yo decía: puede haber fragmentaciones. De hecho, eso ha ocurrido en todos los procesos. Pero ojo con lo siguiente, hay un instituto en Barcelona sobre posconflicto. El 50% de los acuerdos se caen los primeros 5 años por circunstancias bastante parecidas a lo que está pasando en Colombia. Cuidemos esto, es todo lo que yo estoy diciendo, sobre todo de aquello que depende. No puede la JEP salir a pelear, no puede haber unas discusiones sobre unos cargos. Aclaremos ya, para tranquilidad de todos, que los fondos se están utilizando bien. No, sí. El gobierno se molesta conmigo porque les digo: es una tarjeta amarilla, una recomendación, aceleremos la implementación. Bueno, son demasiadas cosas. Y en el caso este de Santrich, yo insisto, tengamos cuidado. Es hasta, a mí me parece tan obvio lo que yo dije,
Yo francamente es sorprendente una reacción cuando lo que yo estoy diciendo es tengamos esa certeza. Sí. Es más, hay sentencias de la Corte, yo no quiero volver esto a una discusión jurídica, donde dice, la Corte no debe tener una actitud pasiva. Por aquí las tengo en mi iPhone, sino mirar las condiciones, por ejemplo, de respeto de los derechos humanos del extraditado. Hay unas condiciones que la propia Corte ha puesto, ¿no? Pasemos de ese terreno del acuerdo con las FARC a propuestas que usted hace, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. Impacta mucho entre los ciudadanos. El 44% de los consultados por la red de ciudades Cómo Vamos dice que se siente insegura. ¿Usted qué le ofrece a esos ciudadanos que están sintiendo el fenómeno de la inseguridad en las ciudades? ¿Cuál es el eje fundamental de su propuesta en materia de seguridad ciudadana? Perfecto. Mi punto de partida es acciones de vigilancia y punitivas. Pero no solo eso, aquí hay también unos problemas de carácter social. Y entonces no nos hagamos la ilusión de que uno acaba con la inseguridad simplemente por la represión. Primer capítulo. Este me parece que es el más obvio, la más obvia ventaja del fin del conflicto. La policía en Colombia, desvirtuando un poco la noción de policía en un régimen democrático, la tuvimos que mandar a la selva a combatir con la guerrilla. Y no es una crítica, fue un producto de la realidad, no hay nada que hacer. Hay una cierta organización cuasi militar de los policías que tienen que enfrentar ese terrible flagelo de la acción de los grupos guerrilleros y de otra naturaleza. Terminar el conflicto permite una policía, yo digo reentrenada en lo que hoy se llama seguridad humana, que regrese a las poblaciones a cumplir su deber originario, que es cuidado de los derechos, convivencia y ahora medio ambiente. Ese es un primer elemento. Segundo, yo sí creo que hay cosas en la legislación. Lo que más aterra a la ciudadanía es entran y salen los que se roban los celulares, etc. Es decir, la incapacidad de retener por fuera de la circulación normal personas que evidentemente son un peligro para la sociedad. Como quiero que eso no quede en manos de los jueces, yo diría, en todos los casos en que se utilizan armas y violencia, no hay lugar a la excarcelación y los señores tienen que esperar el juicio detenidos por una sencilla acción de defensa de la sociedad. Pero el otro tema es social. Yo tengo allí un programa que se llama Parche, que es en la base de lo que está pasando en las ciudades. Entre otras cosas, 7 millones de desplazados que viven en los barrios de miseria de las ciudades, hay un fermento. Entonces tenemos que recoger esos jóvenes, incorporarlos a la sociedad. Si han desertado del sistema educativo, prepararlos para que regresen. Muchos de ellos son los que llamamos ninis. No estudian porque no pudieron entrar a la universidad, y eso se conecta con otra propuesta mía, y no trabajan porque ni tienen experiencia ni nada y quedan realmente en un limbo, y ahí pasa el microtráfico y van surgiendo estas bandas luego. Yo creo que ahí hay una tarea que es social, y yo sí le quiero decir a esta clase dirigente colombiana, que a veces me parece muy ciega, y lo digo con todo respeto, esto no es solo un problema de más balas ni más policía, esto es un problema también de política social. Fíjese que el alcalde de Medellín es uno de los que más habla en voz alta sobre este tema del microtráfico, porque el microtráfico pues, es el acelerador además de otros tráficos y otras modalidades delictivas en las ciudades. Y él habla también de cómo los cultivos y el narcotráfico están impactando precisamente en la seguridad en las ciudades. Para comenzar, también habla de como una inacción de la justicia y cómo cada vez que se atrapa a un delincuente, vuelve y sale, que usted lo acaba de mencionar, y hace una alerta, un llamado a que haya definitivamente una actitud no solamente desde lo represivo, sino también desde lo educativo. Eso nos lleva a hablar también con usted de ese tema. ¿Cómo poderle proveer a los jóvenes realmente un ingreso a esa educación superior? Bueno, entonces allí tengo una propuesta, y algunos han dicho que es populista. A veces uno ve que hay como cierta resistencia para cambiar de chip. Yo hablo de universidad para todos y perfeccioné mi propuesta agregándole la palabra gratuita, y lo hice porque me convenció un argumento. Alguien me dijo, si es un derecho la educación, usted no puede discriminar para abajo ni para arriba tampoco. Porque en aquel entonces yo decía, bueno, los riquitos que paguen la matrícula pues para ayudar a los que no tienen. No, un derecho, ahí no discriminación en ningún sentido. Pero además sí es posible. Primero porque tenemos que cambiar el chip, es que hay que modernizar la mente, salirse de la caja. La noción de universidad hoy es muy distinta para muchas disciplinas a la tradicional, de los grandes campus, los edificios, un profesor para 20 estudiantes. Eso ha cambiado en el mundo. La capacidad de la tecnología, de lo digital, del internet, de llevar educación de la mejor calidad en casi todas las disciplinas es evidente. Y eso es mucho más barato, que estas
viejas construcciones de la universidad del pasado. Luego ahí hay un primer elemento. El segundo, mientras logro poner en marcha la universidad gratuita y para todos, quiero hacer dos cosas. Una, becas. Yo estudié con una bequita. Yo nací en un pueblito que se llama Manzanares, en Caldas. La violencia nos echó de allá y no quiero hablar de eso, no se trata de hablar del pasado. Estudié con una beca. Pero también es importante sí, contar allá nos echaron, a mi papá los nos sacaron. orígenes también de las ideas. claro. Y mi madre fue educadora toda la vida, en una época incluso en que las mujeres no trabajaban. Y me sirvió mucho porque también fue orientación y cierta afición pues, por cosas espirituales, trascendentales, por el cultivo de la inteligencia. Bien, en ese entonces yo tenía una beca del gobierno y estudié en una universidad pública. Y para mí fue muy gratificante, sobre todo por una razón. La universidad pública era el sitio de encuentro de los colombianos, o en general el sistema educativo. Manizales tenía fundamentalmente un gran colegio de primera categoría oficial, y ahí concurrían todos íbamos. Luego el sistema educativo después nos ha venido separando. Yo estoy muy preocupado, pensemos en eso. ¿Cuándo los colombianos nos encontramos como colombianos, fuera de los goles de la selección Colombia? Aquí vino el Papa y en 3 días nos organizó la mente y al cuarto día ya se nos había olvidado. Luego, mi programa se basa en robustecer la universidad pública con características tecnológicas que logren mayor abaratamiento de los costos, con becas mientras logro la universidad gratuita, pero becas que también incluyan la manutención. El 50% de las muchachas y muchachos de Colombia no entran a la universidad. Sí. Y de los que entran, un tercio se tienen que retirar porque no tienen de qué vivir. Luego dijéramos, ahí hay un paquete. Y por último, ICETEX. Bueno, ahí veo que están dando pasos, incluso en la dirección que hemos venido defendiendo. Hay que hacer una cosa menos dramática. Los préstamos del ICETEX le cargan los intereses al capital. Hay que calcular las cuotas en función del ingreso, en eso ya veo que están caminando, y no una cuota fija que termina ahogando a los muchachos.